Bien, esta es la clase 12 de los 4 evangelios y vamos directamente aquí en el libro de Juan. Vamos a cubrir los últimos 7 capítulos de Juan, Juan 15 a 21. Comienza con Jesús diciendo, acuérdense de que estos capítulos de capítulo 13 hasta capítulo 17, todo es en la noche del jueves. Viernes él va a estar en la cruz. Jueves en la noche él come la Pascua con sus discípulos y después de comer, él está hablando con ellos. Judas, en capítulo 13, creo que es verso 31, por ahí, Judas se va, y entonces todos estos capítulos, 13, el final del capítulo 13, 14, 15, 16, 17, es Jesús hablando con sus discípulos y también orando por ellos. Y esta es la última larga conversación que él va a tener con ellos. Es la última. Él va a tener algunas conversaciones con ellos después de la crucifixión. Él se queda aquí en la tierra por 40 días después de la crucifixión, pero parece que él los visita de vez en cuando durante esos días. Pero esta enseñanza y las cosas que él los dice aquí, ellos finalmente están entendiendo más a fondo su plan, el plan de Dios. Y Jesús está dándoles mucha instrucción aquí. En capítulo 15 es la instrucción de que Él es la vid. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto. Jesús es la vid. Y nosotros somos, la vid es Jesús. Y los sarmientos somos nosotros. La vid y los sarmientos. Y vamos a ver aquí que hay 3 cosas en esta enseñanza que Dios quiere en nuestras vidas. Fruto, gozo y amor. Fruto, gozo y amor. 3. Dios quiere fruto en mi vida. Dios quiere gozo en mi vida. Gozo. Dios quiere gozo en mi vida. Y Dios quiere ver amor. Cualquier padre, ¿no? Imagina, Dios, el mejor padre, ¿no? De todos, ¿no? Pero cualquier padre quiere ver amor en sus hijos, gozo en sus vidas, y quiere ver algún propósito, algún fruto, algún efecto, impacto de sus vidas. Vamos a leer aquí un poco. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Dios lo levanta. Esa palabra en el griego, lo quita, puede ser traducido también, lo levanta, lo remueve de donde está. Quita, tal vez para nosotros tiene la idea, algunos leen esto y dicen, bueno, si uno de los sarmientos no tiene fruto, entonces
no es un sarmiento. Esto no es la enseñanza, nunca dice esto aquí. Dice todo sarmiento. El sarmiento puede no dar fruto. Cuando el sarmiento, el hijo, el sarmiento, los sarmientos son hijos, no son incrédulos, son creyentes. Todo creyente que en mí no da fruto, pero es posible pues que un sarmiento no da fruto. ¿Y qué hace Dios? La enseñanza aquí no es que el sarmiento deja de ser un sarmiento. Entonces, no fue un sarmiento. No es lo que dice aquí. Dice que lo quita, lo remueve de donde está, lo levanta, lo puede la idea de en una vid, cuando un viñador ve que hay una rama, hay un sarmiento que no está bien, entonces pone algo ahí, tal vez lo ata con una cuerda o algo, y una soga pequeña, y lo levanta de donde estaba porque tal vez necesita más luz. Esa es la idea, ¿no? El sarmiento que no da fruto, Dios quiere que él dé fruto, entonces lo va a ayudar a dar fruto. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Él dijo esto en capítulo 13, acuérdense. Judas no fue limpio, no salvo, pero ustedes son limpios, ustedes son los sarmientos y ustedes son limpios. Pero es posible que hay un sarmiento que no está dando fruto y Dios lo va a ayudar. Dios lo va a cuidar. Dios quiere que el sarmiento dé fruto. Ok, ustedes son limpios. Ahora, permanezcan. ¿En cómo? ¿Cómo podemos permanecer en Él? ¿Qué hicimos para estar en Él? Por gracia, por medio de la fe, ¿no? Nosotros no hicimos nada para estar en Él. Solamente confiamos en Él. ¿Quién nos puso en Él? El Espíritu. 1 Corintios 12:13. El Espíritu nos bautizó en su cuerpo. Entonces, si es el Espíritu que hace esta obra en primer lugar de estar en Él, ¿cómo podemos permanecer en Él? Sino la idea aquí no es permanecer siendo salvos, sino permanecer en comunión. Permanecer en comunión. Esta es la enseñanza. Hay que permanecer en comunión con Él. Con Él. Si estoy en comunión con Él, fruto, gozo, amor. Leemos un poco más. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Obviamente no estamos hablando, Jesús no está hablando físicamente, sino espiritualmente, en comunión con Él. No permanecer siendo salvos, porque no nos salvamos, pero nosotros podemos permanecer en comunión, podemos guardar esa comunión que tenemos con Dios por
a ser honesto, si nosotros hemos pecado, 1 de Juan 1:9, el Espíritu convence del pecado, y entonces confesar el pecado. Confesar, vivir honestamente, andar en la luz. Esto es permanecer en Él. Andar en su luz y guardar y apreciar mi comunión con el Padre. Y no vivir, no aprender a vivir habitualmente en mi vieja naturaleza. Que yo soy la vid y ustedes los sarmientos. De nuevo, ¿quiénes son ustedes aquí? ¿Con quién está Jesús hablando? Con los 11. Judas no está. Judas no fue limpio. Judas no está. Ustedes, los 11. Y también cualquier que después de ellos ha confiado en Él, estamos incluidos ahí. Nosotros somos los sarmientos. De nuevo, es posible para un sarmiento, si volvemos a verso 1, verso 2, todo sarmiento que en mí no da fruto. Hay un sarmiento. ¿Viste esto aquí, esta frase aquí? Hay un sarmiento aquí. Jesús dice, hay un sarmiento que no da fruto. ¿Quiénes son los sarmientos? Verso, ¿dónde está? El sarmiento, yo soy la vid. Verso 5, yo soy la vid, ustedes, ¿quiénes? ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos, los 11. Ustedes son los sarmientos y también por extensión cada uno que confía, cada uno que ha nacido de nuevo es sarmiento. Pero de nuevo, y entonces, ¿quiénes son los sarmientos? Algunas veces aquí son incrédulos. Absolutamente no. Ustedes son limpios, los sarmientos son limpios, los sarmientos son hijos. No hay sarmientos que no son hijos. Entonces, cuando él dice aquí en verso 2 que todo sarmiento que en mí no da fruto, no es que no es un hijo, pero el sarmiento es hijo, pero no está dando fruto. Es posible, es absolutamente, es muy difícil interpretar este verso de otra manera. Hay que torcer, hay que pervertir lo que dice para malentenderlo, ¿no? Pero algunos lo hacen. Pero los sarmientos aquí son los sarmientos, son hijos, pero es posible para un sarmiento no dar fruto. No es correcta la doctrina, no es correcta la enseñanza, que si uno no da fruto, entonces no es sarmiento. Jesús dijo que es posible para un sarmiento no dar fruto, y también Jesús nos enseña que los hijos son los sarmientos. Ustedes, los hijos, son los sarmientos. Y el que permanece en mí, el que permanece en comunión, el que permanece aquí en verso 5, en comunión, él va a dar fruto. El que no permanece en comunión no va a dar fruto. El que no permanece en comunión, sus obras van a ser, 1 de Corintios capítulo 3, van a ser madera, ¿cómo se dice ahí? Madera, heno, hojarasca. Pero los que están en comunión, sus obras van a ser oro, plata, piedras preciosas. Su fruto va a verse. No es que el otro no va a hacer nada. Tal vez hace mucho, pero la producción es de la carne. Y Dios va a probar al final
esto y el día lo declarará. Primero de Corintios 3, el día lo declarará si es que nosotros realmente tuvimos fruto espiritual o solamente tuvimos madera, heno o hojarasca. Okay. Separados de mí, nada mucho pueden hacer, pero nada espiritual. El separado el problema no es que el Hijo de Dios podría hacer mucho separado de él, pero nada que importa. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nada espiritual, nada eterno, nada que va a perdurar. Cuando el fuego de Dios lo prueba, no sigue, porque no está en comunión. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, y se seca. ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? Que un cristiano seco, tal vez en mi propia vida, ¿no? En algún momento en mi vida, David lo dice, ¿no? Esto pasó con David. Ha pasado conmigo, hermanos. Ha pasado tal vez contigo también. Un tiempo seco. No en comunión por un periodo extendido. No en sarmiento, pero no fruto, no vida, seco, soy seco, y soy un sarmiento, pero se seca. ¿Y qué sucede? Los recogen y los echan al fuego y se queman. Esto, mira, cada vez, yo sé que algunos lean esto y dicen, infierno. Ok, número 1. ¿Alguien ve la palabra infierno aquí en este verso? ¿Alguien aquí ve alguna frase aquí como que esta persona va a estar separado eternamente de Dios, echado en el lago de fuego, juicio final? ¿Alguien ve algo aquí? No. Los recogen, los echan al fuego, como los sarmientos que están, como los sarmientos que han sido quitados de la vid, no son buenos para nada. Esta es la idea aquí, no son buenos para nada, no sirven, no están sirviendo, son inútiles. Los recogen, se secan, los recogen, los echan al fuego y se queman. Una persona quemada, ¿no? Frita. Una persona que es un cristiano fuera de comunión y que necesita. ¿Necesita nacer de nuevo? No. Ha nacido de nuevo. No necesita nacer de nuevo. Es hijo. Y no es que él no fue elegido, es que necesita volver a la comunión. Es el hijo pródigo. El hijo pródigo. Su vida se secó. Y está echado al fuego y se está quemando, pero volvió en sí y volvió a comunión con su Padre. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí. Esta es la enseñanza. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. El discípulo. No todos los hijos son necesariamente discípulos. La idea de un discípulo es acercarse, es seguir de cerca al Señor, es
aprender a perder mi vida y vivir la vida de la cruz como discípulo. Pero nacer de nuevo no es la última decisión, ¿no? Cuando uno nace de nuevo es justificado, es hecho hijo de Dios, es adoptado, es salvo, es justo, es santo, es aceptado por Dios, ha sido trasladado del reino de las tinieblas y ya está eternamente en el reino del amado Hijo, pero no necesariamente va a seguir siendo un discípulo del Señor. Podría alejarse, podría estar no en comunión. Si no está en comunión, como ya hemos leído aquí, no estamos, somos sarmientos desconectados. Y entonces, no fruto, no gozo, no amor. Y él dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, viste aquí que la palabra de Dios y nuestra atención a la Biblia, nuestra relación con la Biblia es importante. Estamos guardando, estamos apreciando, estamos atesorando la palabra de Dios. Y entonces él dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ok, entonces, Jesús es la vid, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, son los sarmientos. Lo que quiere Dios en nuestras vidas es fruto, es gozo, es amor. Pero esto solamente sucede mientras permanecemos en comunión con Él. Esta es la enseñanza primaria de este capítulo, ¿no? de Juan 15. Es que el Padre quiere ver fruto, gozo, amor en nuestras vidas, pero estas cosas, estas cosas no los podemos producir nosotros mismos, sino estas cosas son producidas en mi vida cuando estoy en comunión. Entonces lo que tengo que guardar es mi comunión. Esto es lo que tengo que apreciar. Oh, Señor, ayúdanos a no perder nuestra comunión y si estamos fuera de comunión, a darnos cuenta rápido. Ok, vamos a ir adelante aquí. Porque después Él nos va a hablar del Espíritu. En el próximo capítulo, comenzando en capítulo 15, pero también en capítulo 17, Él nos habla del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo hace es dar testimonio de Jesús. El Espíritu, Jesús lo dice, Él dará testimonio de mí. No se exalta a sí mismo. Esto es tan equivocado cuando movimientos que exaltan al Espíritu y que se enfocan en dones del Espíritu. El Espíritu se exalta, el Espíritu no se exalta a sí mismo, sino el Espíritu
da testimonio de Jesús y convence al mundo, que vamos a leer un poco en capítulo 16. En capítulo 16, el Espíritu les conviene, verso 7, que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, y esto es importante, lee conmigo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu, esto es algo que el Espíritu de Dios hace. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Juan 16, versos 8 a 11. Vamos a leerlo y hacer algunos comentarios aquí. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. ¿Cuál es? Porque el Espíritu les convence al mundo. Ellos, hey, esto es, ustedes son pecadores. Ustedes son, el Espíritu también convence al Hijo cuando el Hijo ha pecado. El Espíritu de Dios nos dice, oh Hijo, no estás en comunión. No estás en comunión, pero el mundo, el incrédulo necesita creer, necesita nacer de nuevo. Y entonces él necesita entender que es un pecador. Y el Espíritu le convence de pecado porque él no cree en Jesús. Él no se ha acercado a Jesús, no se ha sometido a Jesús. Él necesita entender que es un pecador que necesita a Jesús desesperadamente. Porque no cree. De justicia, el Espíritu convence al mundo de su justicia. Wow. Porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Que el Espíritu convence al mundo acerca de la justicia de Dios. En Romanos capítulo 10 y verso 2, Pablo y el Espíritu de Dios nos dice, tal vez lo debemos leer, Romanos capítulo 10 y verso 2. Yo testifico a su favor acerca de los judíos de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues, verso 3, desconociendo la justicia de Dios, y procurando, pues, establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No conocen cierta justicia, pero solamente justicia comparativa humana. Soy mejor que mi vecino, pero desconocen la justicia que es un regalo. Pablo dice en Filipenses 3:9, no quiero ser hallado con la justicia mía, sino la justicia que es un regalo, la justicia que solamente viene por la fe. Pero ellos desconocen la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia y pues no se someten a la justicia de Dios. Entonces Jesús dice, volviendo aquí a Juan 16, el Espíritu de Dios convence el mundo de la justicia de Dios, que es diferente. Porque yo no voy a estar aquí.
El Espíritu ahora va a convencer. Yo, estando aquí, yo convenzo al mundo de una justicia que es muy diferente que ellos tienen. Ellos pueden verme y nunca he pecado, ni una sola vez, ni una sola vez. Jesús, cuando Él estuvo aquí, su vida fue un testimonio de la justicia de Dios. Pero ahora Él dice, pero yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Entonces, ¿quién va a convencer al mundo de otro tipo de justicia? El Espíritu lo hará. ¿Y cuál es la tercera cosa? Juicio. Juicio. Hay un juicio venidero. Es tan seguro porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y ahora Jesús está diciendo esto jueves y viernes. Él va a triunfar sobre él. En su muerte Él va a triunfar sobre el príncipe de este mundo, el diablo. Él va a triunfar sobre él el viernes, pero el jueves Él está diciendo, Él ha sido juzgado. Yo creo que el diablo lo escuchó y envió aún más demonios para atacarle a Jesús unas horas después de esto en Getsemaní. El diablo escuchó, oh, yo he sido juzgado. Wow. Ok, vamos a atacarle. Y lo atacaron. Y no lo podían vencer. Él sangró. Su sudor fue grandes gotas de sangre saliendo de su cuerpo porque tanta opresión demoníaca sobre él. Porque el diablo escuchó esto. El Espíritu va a convencer al mundo de juicio venidero. Juicio venidero. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. Wow. Es verdad. El Espíritu lo hace hasta hoy. El Espíritu, nosotros testificamos y el Espíritu convence. Nosotros no convencemos, el Espíritu lo hace. Okay. Capítulo 17, la oración. Hay mucho aquí, ¿no? Obviamente hay tantas cosas aquí en estos capítulos que no tenemos tiempo a cubrir, pero capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, Padre, la hora ha llegado. Los discípulos están ahí. Los discípulos no se han ido, están ahí con él. Y él alza los ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Vida eterna. Oh, Jesús sufrió todo lo que sufrió para dar vida eterna a todo aquel que cree. Esto es lo que vino. Él vino para dar vida eterna a mí. No, gracias, Señor. Gracias, Jesús, por este don, por venir, por sufrir tanto, por ser tan paciente para con nosotros. Yo vine, Él dice, y me diste autoridad, Padre, me diste autoridad para que yo dé vida eterna. Y esta es la vida. ¿Cómo es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oh, en la eternidad. En la eternidad vamos a conocer a Dios más y más.
Esta es la vida eterna. Esta es la eternidad futura nuestra. Conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo será la vida eterna? ¿Cómo será? Jesús nos dijo, conocer al Padre, conocer al Hijo por medio del Espíritu. Yo te glorifiqué en la tierra, y habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora, aunque todavía mañana en la cruz Él va a decir, tetelestai. Mañana en la cruz, viernes en la cruz, Él va a decir, esto es jueves en la noche, viernes en la tarde, Él va a decir, consumado es, consumada la obra que me diste. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Cuando le vemos, cuán glorioso será, ¿no? Su gloria lo veremos. Y ahora Él está orando por nosotros, por los discípulos. Él estuvo orando por los discípulos, pero esta oración es para todos sus discípulos. Es para todos los de Él. Y Él dice, y me los han guardado tu palabra. Esto es la característica, amar y guardar, atesorar la palabra de Dios. Oh, Hijo de Dios, pide al Señor que te ayude a estar enamorado con tu Biblia. Oh, busca en tu Biblia. Oh, que no sea parte de ti los dichos, las palabras, los versículos que sean muy preciosos para ti. Un verso de memoria, otro verso, otro dicho, otra cosa. Cosas que el Señor te ha dado un rema, una palabra específica en tu corazón, una confirmación de su promesa para contigo. Y las recibieron y entendieron, leyendo la Biblia, entendieron que yo, Jesús, salí de ti, el Padre, y ellos creyeron que tú me enviaste. Cuán importante es, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo a la gente cuando evangelizamos. Jesús salió del Padre, de Dios Padre. Él salió de Dios Padre, fue enviado. Él hizo la obra. Él es el Salvador, el único Salvador. Yo ruego por ellos. No, yo no ruego por el mundo. Ok. El mundo. No hay que pensar sobre ciertos individuos como que Jesús no los quiere. Pero Él está hablando del sistema, el cosmos. Él una y otra vez aquí habla del cosmos. Este sistema contra el sistema gobernado por Satanás. Pero los que creen, yo ruego por ellos. Ellos son tuyos. Y lo mío es tuyo, Padre, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy. Él está anticipando esto. No, pronto. Él está anticipándolo. No voy a estar más en el mundo. Ellos sí están aquí. Y yo voy a ti. Oh, guárdalos, Padre Santo, en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Uno. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y que nosotros tengamos esa misma unidad. Es lo que Jesús nos está pidiendo al Padre esto.
y otra vez hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo. Ellos están escuchando esto como nosotros hoy. Y vemos la voluntad aquí de Dios para con los hijos, ¿no? Que tengamos gozo, como habíamos dicho antes aquí, ¿no? ¿Cuál es lo que el Padre quiere para los sarmientos? Fruto, gozo y amor. Fruto, gozo y amor. La oración de Jesús para todos sus discípulos. El próximo capítulo tenemos la crucifixión. Jesús en Calvario. Jesús dando su vida. Jesús las cosas que sufrió antes y después ahí en la cruz, y Jesús expresando su amor, su perdón y su propósito. Jesús es crucificado. No voy ahora mismo a intentar leerlo, solamente lo digo, okay, seguro que ya has leído este capítulo, no estos capítulos, capítulo 15, 16, 17, la oración, 18, 19, 20. Wow. Jesús es crucificado. Jesús dijo, consumado es. Terminó en capítulo 19 y verso 30, consumado es. Pero después, la crucifixión no fue el fin, sino que se resucitó. Jesús no se quedó en la tumba. Se resucitó físicamente, su cuerpo se resucitó, pero es un nuevo cuerpo ahora, es el cuerpo glorificado de Él, es el cuerpo que Él va a tener para siempre, ese cuerpo de gloria que vamos a estar con Él también, con nuestros cuerpos glorificados. Y al final, en capítulo 21, Jesús visita a Pedro y le dice, ¿me amas? Él usa la palabra ágape. Es el amor que se sacrifica. Es el amor que no toma en cuenta las deficiencias de las otras personas, sino el amor que se sacrifica para otros, que pone su vida por otros. Me amas, y Pedro reconoce que todavía no, pero Jesús dice, alimenta y cuida mis ovejas. Yo te voy a dar una misión. Pedro, no eres totalmente convertido, no eres realmente un hombre espiritualmente maduro todavía, pero Pedro, yo no he terminado contigo. Y Pedro, aún con tu vida imperfecta tal como es, hay una misión, hay una misión. Jesús tiene una misión. Él está buscando, acuérdense, Jesús siempre está buscando salvar a los perdidos. Y entonces, y después a los que creen, Él quiere alimentarlos, Él quiere guardarlos. Y esta es la misión. Y nosotros somos parte de esto. Pedro lo es, Juan lo era,
Felipe lo era, y hasta nosotros hoy, vos y yo, estamos incluidos en la misión. ¿Me amas? Tengo un llamado, tengo una misión para ti. Y Jesús todavía nos pregunta esa misma, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas? Con amor ágape. Y si no, y si no, y si no, ¿qué hago? Recibe más de mi amor. Esto, ¿no? Si no, recibe más de mi amor, diría el Señor a nosotros, porque el amor consiste en esto, en 1 de Juan 4, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Recibe mi amor, y cuando recibimos su amor, amaremos. Ágape, tendremos ágape. Ágape es lo que Dios tiene, es lo que Dios da. Ese es el amor que el Espíritu derrama en Romanos 5 en nuestros corazones. Es el amor ágape que Él derrama, ¿no? En nosotros. Ok. Esto es lo que quisimos decir aquí hoy en esta última clase de Juan, de capítulos 15 a 21. Léelos de nuevo y pronto, probablemente la próxima semana, estaremos subiendo en el grupo WhatsApp el examen final. Que Dios los bendiga grandemente.